Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Querido amigo, compañero. Isa Linda, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, estuve unos días en Ibiza y tomando el solecito y fue muy rico, ¿eh? Y parece que hace un año y tal que volví, pero bueno, y tal, fue mucha, vamos, ya que estamos empezando a salir un poquito, se aprecia el doble cuando se podía. Y muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Aquí todo está como más en orden, más calmado, estamos encontrando el equilibrio, entonces eso sabes que también da armonía interna, ¿no? Entonces, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Con nuestro alumbrando la sombra. Y bueno, pues hoy todavía toca sombra, ¿verdad, Alberto? Hoy vamos a seguir ese paseíto, así es. Hoy Un poquitillo seguimos el más, vamos a paseíto. divertirnos con esto. Sí, porque hay que hacerlo gracioso, aunque a veces no tenga gracia y tal, ¿sabes? O creamos que no tenga gracia, ¿eh? Es muy interesante ver el mundo como en un momento dado salirse del mundo y verlo como un reality show. Enneagramático, y entonces ahí entra uno en humor, compasión, empatía, ¿no? Porque somos tan pequeñitos y tal, respondiendo a nuestro subtipo y respondiendo a nuestra sombra, ¿verdad? Y es que si no nos salimos, nos quedamos allí atrapados y no sabemos cómo gestionarlo. Entonces es importante salirnos, Hay que salir. reírnos, verlo en otra dimensión para Eso poderlo es. movilizar. Es una de las recomendaciones, y además los seres humanos tenemos esa capacidad, una capacidad cerebral, así que vamos a poner a usar nuestro cerebro porque además lo vamos a pasar muy bien. Eso decía, ¿te acuerdas de Hélène de Beauport en el libro Tres caras de la mente? ¿No? Decía, qué pena que nos estemos perdiendo nuestro cerebro, ¿eh? Porque ahí hay de todo, pero de todo, vamos, no necesitaríamos de nada, no películas, memorias, imaginaciones, ilusiones, pensamientos, sentimientos, y luego fíjate, cada vez que vas cumpliendo más años, más pelis, más guiones, ¿no? Más, muchos más. Hay Que mucho para proyectar de vez entretener. en cuando. Bueno, Sí. pues yo quiero decirte que aquí Marinela abrió la conversación felicitándote de cumpleaños y recordando que acabas de pasar. Entonces, quiero dejarlo aquí también, que nos quede porque empezamos con esa celebración. Te enviamos besos y muy linda Ah. energía en este nuevo ciclo y Marinela es la que abre este espacio Yo les decía deseándote ese siempre a feliz mis hijos cuando cumpleaños. cumplían años que toda la semana era su cumpleaños, y ahora me hacen el regalito, de que de vez en cuando hoy me han llamado otra vez para felicitarme, qué gracioso, es muy divertido cuando de los cumpleaños los cuatro no hacemos un drama griego y latino, ¿sabes? Es decir, algo que es como un patrón, ¿no? Yo no conozco cuatro que no la haya liado parda el día de su cumpleaños varias veces. Y no solamente cuatro, hay también sensibles a cumpleaños que no solamente son los cuatro, ¿no? Pero yo sí que tengo la experiencia de haber vivido mis cumpleaños como una especie de dramón. Y ahora me río de mí misma con mucho cariño pensando en esos dramones que montaba, ¿no? Con 20, 30 años, cada vez que era mi cumpleaños. Ahora, fíjate, todo esto está empezando a funcionar porque se aprecian mucho más las cosas, se ven mucho más interesantes, se ven mucho más divertidas, cuando uno se sale del reality show, y el día del cumpleaños de uno es un buen momento para ver cómo está el panorama, porque tienes muchas conexiones, ¿no? Y está muy interesante el asunto de cómo y también es un buen chequeo para ver qué tal va relacionalmente. No ha Es un habido buen punto. sobresaltos, no ha habido, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Los cumpleaños es como un hot button, ¿no? Muy bien, Alberto. Pues bueno, pues estoy, bueno, ansiosa de escuchar tu discurso, así que adelante, que empiezas tú, luego Bueno. ya seguiré yo, y muy bien, pues adelante, Alberto. Gracias, gracias. Bueno, y gracias a todos. Qué maravilla que nos están acompañando, todos los que ya están acá con nosotros. Voy a permitirme compartir pantalla hoy porque tomé unas notas. No es ni siquiera una presentación, sino estaba pensando cómo íbamos a abordar este espacio hoy y tomé unas noticas que quiero compartir con ustedes. Entonces, si me permiten, voy aquí y no veo cómo está. A ver. Mira tú que no la veo. No voy a poder compartirles nota hoy. Pareciese que no. Compartir.
No, no me deja compartir desde el iPad. Entonces lo vamos a conversar y nos lo vamos a ¿No imaginar. no te deja compartir? Sí, fíjate, pero no me deja compartir porque no voy a compartir desde la computadora, sino voy a compartir desde la tablet. Ya. Y no entiendo por qué no me deja compartir. Si Pero, quieres organizarte tú y empiezo yo, como quieras. Si no lo podemos conversar, simplemente conversadito nos puede funcionar. como tú te sientas más cómodo, Alberto. Yo creo que lo podemos conversar. Acudamos a eso que decías del cerebro, de esta gran máquina que va a generar esta película. Yo les cuento la película y cada uno de ustedes la va a imaginar, ¿verdad? Entonces ya no tengo yo que proyectarla, ustedes la van a imaginar. Está muy bien. Yo quería compartir con ustedes un poquitillo el entender que cuando hablábamos de luz y cuando hablábamos de sombra, realmente estábamos conversando desde los niveles de desarrollo que tenemos, ¿no? Y conocemos que tenemos 9 niveles, donde los niveles más bajos son 9, 7 y 8, ¿sí? Los promedios, estamos hablando del 6, 5, 4 y tenemos un poquitito más donde se asoma ya un poco más la luz o la persona, ¿verdad? Y ahí tenemos 3, 2, 1. Yo lo que quería compartir es que este espacio en el que quieren marcar, y creo que con lo que vas a complementar y con lo que vas a traer tú, Isa, nos va a venir muy bien. Estamos hablando un poco desde estos niveles bajos y medios, ¿no? Que es donde más se ve la sombra. O con mayor densidad o menor, pero es desde allí donde estamos conversando. Y que esos 3 niveles tienen que ver con creo que 3 acciones básicas que tenemos cuando estamos allí. Cuando estamos en los niveles más bajos, 9, 8, 7, estamos hablando que estamos muy desde el combatir, estamos muy en guerra, ¿no? Cuando estamos en estos medios, estamos en el competir. Entonces hay algo que está mirando al otro a ver quién es mejor que, pero todavía estoy en una competencia. Pero cuando ya llego a estos niveles, que será la tercera sesión que conversemos, cuando ya vemos un poquitico más de luz, ya estamos en el compartir. Entonces, todo esto que sucede en la sombra está asociado a combatir, cuando estamos en el combatir o en el luchar, con nosotros mismos evidentemente, pero se refleja afuera, o con el competir, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que en alguna literatura en algún momento han llamado malsanos, promedios o sanos, si lo recuerdan bien, ¿verdad? Y de alguna manera cuando estamos hablando de ese combatir o ese malsano, estamos hablando que estamos dormidos. Y cuando estamos en este promedio que nos llamaban, estamos como sonámbulos, ¿no? Entonces vamos con el movimiento, pero realmente no estamos en el 100% nuestro, hasta que llegamos a poder contactarnos con el mantenernos despiertos o con momentos de despertar. Entonces, básicamente lo que quiero compartirles, o lo que traía, incluso les voy a dejar las notas que tenía, las podemos dejar, Isa, ¿verdad? Linkeadas también para que las puedan ellos tener, ¿cierto? Muy bien, para que no se nos pierda. Ya ustedes compararán si la película que hicieron de alguna manera se parece a la que yo dibujé, que no les he podido presentar ahora. Pero bien, quiero aclararles que hay una sola energía, que en nosotros habita una única unidad de energía, ¿de acuerdo? Y que cuando hablamos de luz y sombra, lo que estamos hablando es dónde está la mayoría de nuestra energía. Es decir, seguimos hablando que somos un individuo, que no somos divididos, ¿de acuerdo? Ahora, esta luz, esta manera como llegamos en luz, es curiosa, ¿no? Entonces, es la curiosidad lo que nos invita a experimentar. Y mientras estamos en estos primeros tiempos experimentando, pues evidentemente tenemos y recibimos experiencias que para nosotros pueden ser gratificantes o pueden ser confrontadoras, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos. Es ahí en la clave entre eso gratificante y confrontador cuando aparece nuestro primer mecanismo de defensa. Cuando aparece esto que llamamos el ego. Porque hoy vamos a ver que estamos, en nuestra metáfora con Isa, hemos estado hablando de la sombra. Pero es importante saber que esa sombra tiene un propósito. Y el saber que tiene un propósito nos va a hacer valorarla, respetarla, amigarla, ¿sí? Amigarnos con ellos. Y tiene un propósito y hablemos desde la ley del 3, desde 3 grandes centros. Este primer mecanismo de defensa, que es la sombra, que es el ego, viene a trabajar en ayudarnos a prevalecer, proteger y pertenecer. Y fíjate que esas 3 P nos hablan de los 3 centros. Cuando yo te estoy hablando de prevalecer, te estoy hablando del centro mental. Desde el centro mental, esta sombra quiere que nosotros podamos prevalecer el tiempo futuro, ¿no? En la mente está el tiempo futuro, en el centro mental. Cuando te estoy hablando de proteger, te estoy hablando del instinto, del centro de la acción, del aquí y el ahora, en el presente. Y cuando te estoy hablando del pertenecer, pues te estoy hablando de este centro emocional, ¿no? Entonces, fíjate, nuestro primer mecanismo de defensa tiene un propósito que podemos enmarcar en la mnemotecnia que estoy haciendo en 3P. Me quiere proteger, quiere acompañarme a pertenecer, ¿verdad? Y quiere que yo pueda prevalecer. ¿De acuerdo?
Y desde ahí empezamos a buscar nuestro equilibrio, el movimiento constante que nos hablan las leyes universales y que nos habla la ley 7. Donde estamos más pegados hacia la luz o más hacia la luz cuando estamos hablando aquello que hemos aprendido en nuestras virtudes y nuestras ideas santas o nuestras ideas sanas, que no será nuestro tema de hoy porque hoy es sombra, pero también cuando hablamos de la sombra, también sabemos que estamos hablando de nuestras fijaciones y de nuestras pasiones, ¿de acuerdo? Este es un poquitito lo que quiero llegar es a qué pasa con esa energía. Al nacer, al llegar, tenemos en la luz está cargada toda la energía, entonces es una energía activa. Y la sombra tiene una energía pasiva. ¿De acuerdo? En la medida que empezamos a experimentar, a relacionarnos, a tener estas experiencias que pueden ser gratificantes o confrontadoras, pues entonces la energía de la luz hace un cambio y se hace pasiva y la sombra se hace activa, es decir, el ego se activa. Pero no es que haya dos unidades de energía, es lo que quiero hoy enmarcar, es una misma, sino que se ha nivelado, o sea, se ha desbalanceado hacia el ego, hacia la sombra, pero es la misma, el ego está activo y entonces nuestra luz está pasiva. Esto pasa cuando crecemos. Ahora, lo importante en el crecimiento es que despertemos, habíamos hablado al inicio de despertar, ¿verdad? Y cuando despertamos, entonces ya la energía ya no es ni activa ni pasiva en ninguno de estos dos, luz y sombra. Ya es en la luz, la energía es participativa. Y en la sombra es adaptativa. ¿Ok? Ahí, cuando despertamos, logramos con conciencia saber cómo manejar esa energía. Y yo puedo trabajar desde mi luz de manera participativa, cómo me conecto conmigo y con otros. Y sabré cómo ir de la mano de mi ego, que mi ego es este mecanismo de defensa, esta sombra, que me quiere cuidar con estas 3P, acuérdenlo, pero de una manera ya adaptativa, ya no una manera reactiva y que me controle. Es diferente. Esa es la clave, llegar a poder moverme de manera participativa desde mi luz y de manera adaptativa con mi ego. ¿Sí? Y esto, parte de lo que yo quería compartirles es que cada uno de los diferentes tipos que vemos en el enneagrama, los tipos básicos, pues cuando ya llegamos a un momento donde estamos en este juego que queremos despertar y que estamos intentando nivelar, podemos ver la sombra y es interesante porque podemos ver la sombra incluso desde los 3 centros. Es decir, estamos acostumbrados a ver un montón de características, ¿verdad? De cada tipo en la sombra o características de cada tipo desde la luz. Lo que yo quiero marcar ahora es que desde la sombra yo puedo ver características que están o en el prevalecer o en el pertenecer o en el proteger. ¿De acuerdo? Es decir, mi ego igual me está cuidando desde los 3 centros. No importa de dónde venga o no es que no importe, sino, es decir, adicional a, yo pueda, si es un trazo 1, un trazo 9, un trazo 8, que es predominantemente del instinto, como lo sabemos, al centro de la acción, independiente, o si es 2, 3, 4, que está en el centro de la relación, o si es 5, 6, 7, que está en el mental, mi ego, mi sombra, aparece y me invita a tener comportamientos desde los 3 centros. ¿Ok? Bien hasta ahí. Yo quería mostrarlo, pero no sé si ustedes ya lo están imaginando y lo están viendo. Ahí veo una manita levantada, un ok por ahí. Bien, también veo otra, Alexis. Listo. Entonces, quiero contarles un poquitito del conjunto de características que podemos ya conocer o reconocer o haber estudiado de cada tipo. ¿Cuáles podrían venir desde qué centro? ¿Para qué? Esto tiene un propósito, que yo pueda entender de mejor manera qué es lo que quiere, cuál es la alarma que pone mi ego, qué me quiere cuidar mi ego, de qué me quiere hablar mi ego. ¿De acuerdo? Sí entiendo que es un mecanismo de defensa. Entonces, hablemos del trazo 8, del tipo 8. De las grandes características que tenemos desde el ego, desde la sombra, podríamos decir que aparece la agresividad, que aparece la necesidad de control y que aparece que en ocasiones se puede volver destructivo, ¿verdad? Lo hemos podido ver aquellos que hemos leído o hemos estado con el enneagrama en algunos espacios. Pues bien, lo que yo he podido darme cuenta y la manera como yo me he podido acercar
a entender que quiere cuidar ese ego para amigarme con él y comprender cuál es su propósito, es darme cuenta desde qué centro viene eso. Entonces, la necesidad de control, desde lo que yo he podido ver, esa necesidad de control del 8 viene desde la sombra, está tocando el punto relacional, viene desde el centro emocional. Esa sombra está cuidando el pertenecer. ¿De acuerdo? Ahora, desde la parte mental, está la parte cuando es destructivo. En la parte mental está la creación, ¿no? Está la verdadera incluso creatividad, realmente está asociada más a la capacidad que tengo en mi mente de construir y es el tiempo futuro. Entonces está cuidando, el destructivo está cuidándose desde el centro mental. Y cuando estamos hablando de agresividad y de impulsividad, me está cuidando o me está prendiendo esta alarma desde el mismo centro instintivo. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es, estas tres, porque son varias, yo elegí estas tres para compartir. Cuando hablamos del 8 en la sombra, que es agresivo, impulsivo, está en el proteger, ha aparecido para proteger. Cuando hablamos de necesidad de control, ese ego del 8 viene desde el pertenecer. Y cuando hablamos desde ese deseo de ser destructivo, ¿sí? de querer acabar con lo que encuentra allí, está desde el centro mental y está desde el prevalecer. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Carita, sí, no, estamos, es digno de crear debate, este tipo de cosas, es una perspectiva incluso personal y que con eso hemos venido trabajando y estudiando diferentes perspectivas. Hablemos del tipo 9, que hablemos también de la triada de la acción todavía. De la sombra elegí 3, y estos 3 son la indiferencia, el estar desorientado y el ser rutinario y resignado. Son 3 que vienen a cuidarme desde esas 3 P's. La indiferencia se despierta desde el centro emocional. La desorientación desde el mental, en el mental vuelvo, está la visión, ¿no? El mental está el futuro. Entonces, ahí está lo desorientado. Y en lo instintivo, en lo de la acción, está lo resignado y lo rutinario. Pongo estos ejemplos y pueden haber muchos más. Lo que quiero es dejarles una curiosidad, dejarles una manera de verlo diferente, de ampliar un poquitito, de poner una lupa, porque si en diferentes espacios enseñamos que lo importante es conocer mi sombra y reconocerla y aceptarla, incluso invitamos a amarla, pues qué importante saber de dónde, qué la detona, qué la dispara, qué centro la dispara, para saber desde dónde voy a entrar a conectarme con ella y qué me está cuidando. Entonces, lo importante es saber, mi ego siempre me cuida en mis 3P. El propósito de mi ego, de ese mecanismo de defensa, de esa sombra, es cuidarme en estas 3P. Siempre quiere que yo haya un proteger, un pertenecer y un prevalecer. Y algunas de estas características vienen de alguno de estos centros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el trazo 1, en el trazo 1, el reprimido y la parte cuando hablamos que es reprimido y rígido, está en su centro visceral, está en su acción, está en su proteger. Cuando hablamos de ese enjuiciador, ¿no? Que ese uno se vuelve gran enjuiciador, viene desde la parte mental. Y cuando hablamos de la intolerancia, viene desde el centro relacional. Bien, voy a buen ritmo, es que voy tomando nota. Igual recuerden que yo mis notas se las voy a compartir. Yo se las voy a enviar a Isa, e Isa tiene los correos de todos ustedes, Isa se los va a llegar. Les llega un PDF con las notitas que yo armé. ¿De acuerdo? Ahora pasemos al 2. Yo quiero pasarlo rápido y dejarles ahí la idea y que Isa pueda compartir lo que también nos trae, que espero sea complementario y nos dé mucho más fuerza sobre esto. En el trazo 2, que ya entramos al universo relacional, igual la sombra del 2 o los comportamientos que pueden representar la sombra del 2, yo elegí el manipulador, el caprichoso, el ser caprichoso y el ser intenso e invasivo. ¿Verdad? Los que podemos identificarnos con ese trazo decimos sí aplica, me he estado por allí. Pero importante del estado por allí es de dónde viene, de qué centro energético viene eso. El manipulador viene desde la parte racional. El caprichoso viene desde origen mental. Es lo que yo quiero y lo que a mí me dé la regalada voluntad desde lo mental.
Y el intenso y el invasivo vienen de la parte instintiva. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Entonces puedo irme al 3 y ¿sabe? Voy avanzando rápido. Yo espero que haya dudas después, pero por ahora no lo hay, así que no entro mucho en este juego. El 3. Para el 3 también elegí 3 comportamientos en esta ocasión para poderlo ver de esta manera. Y es el engaño y la falsedad, ¿sí? La frialdad y el ser distante, y la prepotencia o la presencia única. Entonces empiezo por allí. Cuando hay esta prepotencia en el 3 y esa presencia única, querer ser la única presencia, pues viene desde el instinto, ¿no? Desde el posicionarme aquí ahora y hacer yo el que sea, el que brilla acá, el que haga presencia acá. La parte de la frialdad y la distancia viene desde lo mental. Y la parte del engaño y la falsedad viene desde lo emocional. Ojo con el engaño y la falsedad, porque no estamos hablando de ser un mentiroso, ¿sí? De engañar a otros, sino cuando hablamos de engaño y falsedad, es el engaño a mí mismo, ¿no? Desde mi 3. ¿Sí? Me identifico con el 3, es el engaño a mí mismo, la falsedad de mí mismo, el no saber realmente quién soy, ¿verdad? No es el gran mentiroso, como pueden haberlo puesto en algunas literaturas a la ligera, no. Cuando hablamos de engaño y falsedad es a mí mismo. ¿De acuerdo? Y ese viene desde la emocionalidad. Los emocionales per se, lo que pasa es que sabemos que el 3 es el centro de los emocionales, pero en los emocionales lo que sucede es que nos compramos una gran mentira y se nos refunde nuestra gran verdad. Y por eso es que trabajamos estos rollos de autoestima, sobre todo, y de valores de autovaloración allí. ¿De acuerdo? Porque nos creímos la mentira de que tenía que ser bueno para ser amado, de que tenía que brillar en todo para ser amado, que tenía que ser diferente para ser amado. Pero entonces de ahí viene incluso el engaño, y el engaño para el 3 en el centro mental, cuando trabaja esa falsedad. ¿De acuerdo? Para el 4, el trazo 4, elegí 3. Estos 3 son la envidia, el sentirme o el percibirme incomprendido, y el dramático e incluso vengativo, que esa nos hablaba del dramatismo ahora con todo lo que pasaba, ¿verdad? Bien, pues el dramatismo y ese vengativo viene desde lo instintivo, desde la sombra de la parte instintiva de este trazo. El incomprendido, pues ya empieza a sonar lógico, viene desde la parte mental, ¿verdad? El sentirme incomprendido es la sombra que representa mi parte mental. Y la envidia tiene que ver con el centro emocional y el centro relacional. ¿Bien hasta ahí? Vamos a los mentales. Dice, y después de los mentales, yo hablo de los mentales y te paso ya el espacio para que tú puedas ampliarlo desde lo que tú has traído ya para compartir con el grupo. En este espacio, en el 5, entonces, encontré 3 que me hacían mucho sentido. La arrogancia, en la sombra, ¿no? Ser cínico, el cinismo que maneja, ¿verdad? Y la ausencia, el ser inexpresivo. Cuando sucede esta sombra, cuando la sombra se representa en el ser ausente o el ser inexpresivo, viene desde una desconexión o viene desde el centro instintivo. Cuando hablamos de la arrogancia viene de su centro mental. Y cuando hablamos del cinismo, el cinismo tiene que ver con el centro emocional. Es la representación de la sombra del 5 desde el centro emocional. Para el tipo 6. El tipo 6 tomé el procrastinar, el procrastinador también, y lo vemos entre algunas de las características que tiene. El paranoico, ¿sí? Y el vengativo, incluso defensivo. Estas 3 matices de ese 6, yo quiero poner el procrastinador evidentemente en parte del instinto, en la parte de la acción o de la inacción en ese espacio. El paranoico en la parte mental, estas ideas ya desbordadas, ¿no? Ya no es la capacidad de visión, sino la fantasía desbordada, el exceso de consideración interna, lo llaman también desde otros modelos, ¿sí? Ahí está el paranoico, es la sombra desde la parte mental. Y el vengativo defensivo desde la parte relacional, desde la parte emocional. Se detona desde ahí esa parte de la sombra del tipo 6. Y para cerrar, en el tipo 7 está el ser voluble o inestable,
que lo vemos en su sombra, en los niveles más bajos de desarrollo, el ser codicioso, ¿sí? Y el ser exagerado e insaciable. Y estos tres, el codicioso sale y fluye desde la parte mental. Todo lo que yo imagino debe pasar y debe estar para mí. Sin límite. La codicia viene desde el ejercicio mental en la sombra del 7. La inestabilidad y el ser voluble viene desde un ejercicio, incluso de ausencia de la inteligencia de estados de ánimo, que es dominante en el centro emocional. ¿De acuerdo? Y el exagerado insaciable viene desde la parte instintiva. Bien. ¿Cómo les llega hasta ahí? No sé si ya habían tenido la oportunidad de verlo y de ver cómo la sombra, independiente de qué tipo era y de qué centro, la sombra me representa algunos espacios de mis tres centros. Porque recuerden que lo hemos hablado, tenemos un eneagrama dentro y hay una totalidad, hay una integridad, ¿verdad? Hay una integralidad en el ejercicio. Entonces, independiente de mi tipo dominante, independiente del nivel de desarrollo, cuando estamos hablando de la sombra, esta sombra se detona desde los tres centros que igual habitan en cada uno de nosotros. Y hay características y comportamientos que vienen y que me dan la pista de dónde vienen. ¿Para qué? Para saber desde dónde abordarlo, para saber desde dónde empezar a gestionarlo. Si me he de amigar con esa sombra o ese ego, ¿cómo llego a él? ¿Qué motiva a ese ego a saltar, a detonarse, a volver a entrar al cargo, a hacerse cargo? Y si yo, de alguna manera, lo que yo he podido encontrar es, si yo no tengo claro el origen de eso, va a ser mucho más complejo. Casi que sentarme a conversar con mi ego, a decirle, mira, estoy entendiendo que me cuidas. Hay otras maneras de hacerlo, no tiene que ser desde el mecanismo de defensa. Y una manera de empezar a encontrar la luz es cuando yo logro conversar con ese ego, pero comprender desde dónde se detona. Desde la emocionalidad, desde la mentalidad o desde las vísceras, desde la parte de acción. Es un poco lo que yo quería traer, Isa, y cuidando mucho el tiempo. Son las 1:30, respetando un poquitito también el espacio para que tú nos puedas compartir en este. El tiempo vuela y hay que ser muy juiciosos. Sí. Bueno, los transmisores se nos vuela el tiempo, ¿verdad? Sí. No hemos hablado de sesgos instintivos ni de subtipos porque no toca, ¿no? Pero vamos, esto ahí la parte instintiva en todos, pues es muy fuerte y puede con todo. Y una de las cosas de los transmisores es que se nos va el tiempo transmitiendo porque le ponemos tanta pasión y nos gusta tanto. Muy bien, chicos, pues esto, después de todo lo que nos ha contado Alberto, a mí me parece muy importante, Alberto, que hayamos metido el tema de los niveles de desarrollo, que también les podemos llamar niveles de conciencia, ¿no? Porque realmente cuando estamos describiendo un tipo, si no explicamos cómo está, no cómo es, sino cómo está, pues realmente no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y es muy interesante saber en qué niveles de desarrollo fluctuamos en nuestras relaciones, ¿no? Porque hay unos niveles a partir de los cuales efectivamente es el combate y la competencia, aunque no nos demos cuenta. Y ese es el estado de conciencia. Pero de ese estado de conciencia, que es lo interesante, no es así la realidad. La realidad puede ser, depende de cómo una la vea y desde qué filtro. Y eso es lo interesante y lo bonito que el eneagrama nos viene a aportar, ¿no? No solamente lo vertical, sino también lo horizontal. No solamente lo horizontal, sino también lo vertical, ¿no? Así como los movimientos, porque vamos transitando también de un sitio a otro, ¿no? A veces en compulsión, es decir, inconscientemente y porque y como alma en pena, como quien dice, y entonces uno de los trabajos que el eneagrama propone es hacerlo con consciencia y tratando de acogerse a otras estrategias cuando sea adecuado, con lo cual pues vamos a aprender así de esa manera a desidentificarnos, a irnos desidentificando. Lo que sí que es cierto es que si, por ejemplo, uno parte del punto 4 y va al 2, no quiere decir que se convierta en 2, sino que usa las estrategias 2 siendo su origen y su rasgo principal el 4. Pero si lo hace con conciencia y con bueno, trabajo personal, porque no solamente a las flechas vamos a pasarlo bien, sino hacer trabajitos duros también, ¿no? Que requieren mucha conciencia, mucho entrenamiento y de alguna manera no perderlo, ¿no? Porque los patrones están muy, muy, muy desarrollados. Esto quiere decir que esto es un trabajo vital. Esto no es que de repente yo ya, no, y es que yo ya llegué, no.
Porque lo mismo que uno llega, pues desllega, ¿no? Es decir, porque entre los niveles se fluctúa. De repente podemos estar en un nivel 3 maravillosamente en nuestra terraza, nos llama nuestra madre y bajamos a un nivel 7, pero vamos, como un tobogán, y fastidiado el día y tal, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que estar atentos, ¿no? Y bien, bueno, yo quería hablaros de las heridas, que bueno, es un PowerPoint que acabo de volver a hacer otra vez, que desastres cuando me pongo a rehacer otra vez los PowerPoints, pero bueno, seguramente habré añadido cosas bueno, el pensamiento también en nuestros PowerPoints van evolucionando, ¿verdad, Alberto? Eso es muy bonito, el ver cómo va evolucionando tu pensamiento a medida que uno va enseñando, ¿no? Y el eneagrama es una herramienta en perpetua actualización. En perpetua investigación, en perpetuo enriquecimiento, de que cada uno aportemos y tal nuestra visión, porque nunca llegaremos a conocer a los, no sé cuántos miles de millones de seres humanos habitamos en el planeta, que sería conocer cómo se manifiesta el eneagrama en este planeta, pero no lo conocemos, solamente conocemos pues eso, pues una pequeña muestra, a veces representativa de nuestra vida, pero lo más importante es conocernos a nosotros. Ahí es donde está el verdadero viaje, aventura extraordinaria, fascinante, asombrosa, y que no se deja cuando uno empieza. Es decir, es como un virus que no tiene vacuna, ¿no? Y ojalá nos ataque ese virus, porque los virus, como decía ayer Mario Fernández en una conferencia, no tienen por qué ser nuestros enemigos y tal. Es decir, y traen información, ¿eh? Hay algunos que sientan muy mal y está claro, y acabamos de tener una muestra, ¿no? Pero esto es una manera de inocularse, una manera de ver la vida que nos hace la vida más interesante. Por lo menos a mí me ha ocurrido y pienso que a ti también, Alberto, y a muchos de los que estamos aquí en estos momentos reunidos. Y bien, bueno, pues entonces yo sí que voy a compartir pantalla, a ver que no me haga la misma pirula que a ti mi ordenador. Ah, mira, pues me parece que no la va a hacer. Y sí, bueno, tenía este PowerPoint que me parece que está muy bien pues para también volver a cuadrar un poco lo que has hablado tú y luego de hablar de la herida primaria de cada uno de los tipos, que bueno, esto así es como se ha investigado y así es como se está comprobando. La cuestión es que, por ejemplo, si hablamos de humillación, cada persona que haya padecido esa sensibilidad a la humillación, que suelen ser personas viscerales, esa humillación habrá sido desde su punto de vista y de su propia interpretación. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que es que la humillación sea desde lo que yo pienso que sea la humillación, sino de lo que piensa o ha sentido esa psique que ha sido una humillación. Eso es muy importante, porque muchos viscerales, pues yo no siento que a mí me hayan humillado, a saber qué es lo que piensa sobre la palabra humillación. Eso no quiere decir que no se haya exaltado su sensibilidad ante un embiste fuerte hacia su persona, que eso es lo que llamamos humillación. Bien, dicho esto, para que no generalicemos desde nuestro punto de vista las heridas, sino que tratemos de meternos en esa herida y en esa persona para saber qué es, no prejuzguemos o preconcibamos desde lo que a nosotros nos parece. El eneagrama además es muy insistente en esto, porque si vamos con la etiqueta mental, entonces no nos vamos a enterar exactamente de lo que estamos hablando y eso es muy importante. Por ejemplo, decimos que en el centro del vientre, el centro instintivo, el centro del que ha hablado Alberto, habría lo que se llama una herida de muerte. Y van a ser personas que van a tener mucho miedo a la muerte y a no ser. ¿De acuerdo? Con lo cual podríamos hablar de que haya habido esa herida, se haya provocado esa herida. Esa herida sería la herida nuclear. ¿De acuerdo? Luego, a partir de la herida nuclear aparecen pequeñas, vamos a decir, reminiscencias, ¿no? Que van a provocar el carácter. Y entonces va a necesitar ese centro una manera de estar en el mundo con autoafirmación para poder, de alguna manera, anestesiar esa herida, que es muy dolorosa. Todas las tres heridas son muy dolorosas. En el centro de la cabeza, en el centro mental, como decía Alberto, sobre todo vamos a tener una herida de vida. Lo que va a dar es miedo a la vida, no a la muerte. Es el tema de ser una vida peligrosa, de ser una vida incierta, de ser una vida en la que no ha habido
instrucciones para poder sentir lo que para ellos es muy importante, que es la seguridad. Entonces, a veces los mentales experimentan como un susto levantarse por la mañana y tener que volver a enfrentar los desafíos, ¿no? Y eso luego ya no se pasa a lo largo del día, hay como un rum ansiógeno y tal, ¿sabes? De a ver qué me viene ahora. Y esa herida de vida se fundamenta también en que necesitan tener confianza en sí mismos. Es fundamental que confíen en ellos y en sus recursos, porque además son buscadores de recursos. Lo que pasa es que desconfían también de los recursos, ¿no? Entonces va a haber que hacer un acto de fe, sobre todo hacia uno mismo, y hacia la bondad, tal que anida en uno, que es otra de las cosas que sospechan que no es tan buena. De ahí la falta de valoración que tienen de sí mismos. Luego a lo mejor eso lo pueden proyectar en los demás, que es el mecanismo fundamental, pero bueno, no toca ahora mecanismos. Y luego en el centro del corazón o el centro emocional también que se le llama, hay una herida de amor. Entonces esto se tiene miedo al amor, pánico al amor. En el momento en que va a aparecer el amor se sale corriendo y tal, ¿no? Porque es ahí donde está la herida, ¿no? En el tema de como lo veremos ahora, ¿no? El haber sido, vamos a decir, desconectados amorosamente de una manera premura, es decir, de una manera demasiado anticipada. Han sido sustituidos o abandonados o ignorados. Entonces se produce una falta de autoestima, que lo que necesitará será que en esta vida lo que fundamentalmente se incremente es el amor por uno mismo. El amor por uno mismo no es la identificación con un personaje amoroso al que ames, no, sino al auténtico, a quien tú realmente eres, no a tus identificaciones. Porque lo que hacen los emocionales en vista de que no son dignos de ser amados es identificarse con personajes que puedan ser dignos de ser amados. Y para ello pues, se produce mucha escenificación en sus vidas. Dicho esto, he visto dos cuadros también interesantes sobre, vamos a ver si puedo verlos porque es que me lo tapa la pantalla del... A ver, ahora. Bien, los viscerales, por tanto, sentirán una necesidad de libertad. Su herida primaria es la humillación y la injusticia. Y su desafío fundamental va a ser enfrentar la muerte es decir, a enfrentar la muerte será su desafío y a perder la jerarquía e importancia. Su trabajo será, sobre todo, hacer presencia, estar presentes, ser. Porque ese miedo a la muerte les provoca en un momento dado no ser, no estar. Es vamos a decir, el asunto nuclear del tipo principal, que es el 9, que tiene luego la versión 8 y la versión 1. ¿De acuerdo? En el caso de los emocionales, la herida primaria es el abandono y el rechazo. Y entonces esto pues les va a provocar un desafío, que es a enfrentar el abandono. Estos tipos necesitan del cuidado amoroso y lo proyectan como sus madres, es buscando a mamá, como decíamos el otro día. El trabajo va a ser sobre la autodependencia emocional y vital. Es decir, dejar de engancharse a lo de fuera para ver si son o bien admirados, o bien amados, o bien comprendidos, o bien sostenidos. Los demás y los demás. Y en el caso de los mentales, la herida primaria sería de un miedo a confiar y sobre todo a valorarse como confiables. Y su desafío va a ser enfrentar la vida. Hay una necesidad de tener el coraje para poder enfrentar los desafíos de la vida, que desde su ilusión atentan contra su seguridad. El trabajo sobre ellos quienes representan el trabajo es sobre ser ellos quienes representan la seguridad. Yo soy la seguridad. Porque confío en mí, en mis valores y confío en mi bondad intrínseca. Todo esto se puede ir programando porque es verdad. Se puede hacer. Ya para los temas de la culpa ya tienen una sobrecarga, con lo cual pues en eso no hay preocupación mayor sobre que no puedan ser conscientes de no haber hecho las cosas tal y como a lo mejor hubieran deseado hacerlas en algún momento dado. Pero eso no son pruebas científicas de que yo ya no pueda confiar en mí.
Todos hemos cometido errores. Y luego voy a ir para no tirarnos aquí toda la noche, ¿no? Y bueno, en cualquier caso yo creo que estamos dando mucha información, ¿eh? Y entonces vamos a estructurarlo porque esta información que he omitido, no os preocupéis y tal, es exactamente lo que voy a decir luego con la fotito, ¿eh? Con lo cual pues es más interesante que nos vayamos a concentrar pues un poco cómo está en su corazón y cómo se puede sentir amado cada uno de los tipos en función de su herida primaria, ¿no? Esto para las relaciones, pues es una información muy bonita, ¿no? Porque el eneagrama sobre todo va a tratar de arreglar las cosas, no de estropearlas más. Y para eso el eneagrama se tiene que usar de una manera muy ética, se tiene que usar de una manera en la que salgan tus valores, no enjuiciar con ello. Y es verdad que hay ciertos comportamientos muy enjuiciables y que en un momento dado nos puede dar la tentación de tenerle manía de repente a un eneatipo o hacer una salvajada así, pero no os preocupéis, si pasáis por ello es simplemente trabajárselo, ¿no? Y veréis cómo la vida proporcionará, iba a decir ejemplares, ¿no? Individuos que representen lo mejor del tipo en el que a lo mejor uno pueda estar enganchado, ¿no? En cualquier caso, por favor, que no se utilice nunca el eneagrama como arma arrojadiza. Eso para nosotros es muy importante. En el eneatipo 1 tendremos la herida primaria, que es el exceso de exigencia también, ¿de acuerdo? La herida del 1 es una sensación de insuficiencia. Sienten que nunca nada es suficientemente perfecto. Para comenzar, ellos mismos. Es un corazón estrangulado, lloran por dentro y se machacan por lo que hacen, piensan y dicen. Tienen un crítico interno brutal que les está además diciendo que nada es suficiente, que no dan una. A veces sienten como que les falta aire. Y se va a sentir amado cuando se respeta su valor por lo que es perfecto o lo que ellos dirían de ley, es decir, es respetable que pienses así independientemente de que yo no esté de acuerdo. Y también por sus estándares, por su manera de ver la vida, sus estándares o éticos o morales, es decir, lo adecuado. Además, los unos nos pueden ayudar mucho a mejorar, porque realmente tienen un ojo para el error increíble y tal, ¿no? Y podemos aprovecharlo y tal, porque ellos lo que ven, lo que ven muy bien, lo que está incorrecto, con lo cual, como decíamos el otro día, del ego se pueden sacar también grandes cualidades. En el caso del tipo 2, la herida primaria es el desamor, ¿no? Los temas del amor, ¿no? Es muy interesante pensar que solamente para ellos es una cuestión del amor, ¿no? Hay veces que estamos hablando de amor y no se está hablando de amor. Entonces es interesante que los dos se hablan que las cosas del amor y tal son las cosas que ellos piensan que son del amor. Y eso es muy importante, porque si no se van a quedar muy frustrados. Lo que más le puede doler a un 2 es que se desconecte de él o ella. No se siente amado él, no se sintió amado además por ser quien es, y decidieron que si se sacrificaban y eran complacientes con sus padres, entonces les iban a querer. Entonces esta actitud de complacencia les hizo el niño bueno, y luego por otro lado también por eso tienen un autoconcepto de ser buenos en ese sentido, pero es un autoconcepto egoico. En realidad no están muy seguros, y además hay muchísima inseguridad y tristeza en un momento dado, más allá de lo que enseña. Es un corazón arrancado, o sea, sienten que se les privó del cariño y los cuidados que se necesitaban, ¿no? O sea, el desamor, ¿no? La herida es, bueno, pues tan dolorosa como todas, ¿de acuerdo? Pero muy dolorosa. Él se va a sentir amado cuando le permites estar y dejas que conecten emocionalmente contigo. Para ellos es muy importante, ¿no? El que se les tenga en cuenta y el que les dejes conectar, porque para ellos es un terreno en el que se mueven muy bien y además son deliciosos, es decir, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo y tal, y luego nos tocará en nuestro próximo encuentro, ver cuál es la luz de todo esto, ¿no? Estamos viendo las heridas, la sombra. De todo esto no somos conscientes hasta que lo leemos y lo asumimos y tal como una realidad en nosotros, porque está de alguna manera reconocido, ¿no? O sea, y de repente uno se empieza a identificar, que es lo primero que uno hace con el eneagrama, identificarse. Luego toca desidentificarse, por supuesto, y esa es el trabajo de la autenticidad, el trabajo de la autenticidad que todos tenemos que ir desenvolviendo a lo largo del camino.
En el caso del eneatipo 3 es la falta de valoración, es decir, no se sintieron valorados por quienes eran, no es una herida basada en la sensación de haber fracasado, en el sentido de no ser valioso por lo que soy, sino solamente por lo que yo puedo representar. Con lo cual, su necesidad de ser visto tal y como es se frustró y busca recompensarlo mediante la apariencia, es decir, identificación con roles. Van perdiendo de alguna manera la autenticidad de su manera de ser para convertirse en un momento dado en lo que pueda ser admirable, lo que pueda ser aceptable, lo que pueda ser aplaudible. Es un corazón de hojalata, bloqueo, no sabe qué siente cuando siente. Y además sabe que tiene una bomba dentro de sentimientos, pero le molestan, les tiene miedo. Recordaros que todos los emocionales tienen miedo al amor o cualquier cosa que se mueva emocionalmente, independientemente de que haya o bien una anestesia, pero una anestesia de postergación. Tarde o temprano sale de ahí una bomba de relojería brutal, ¿no? Entonces es mucho mejor hacerse consciente de sus emociones y dejarse sentir, porque piensan que no es muy productivo sentir, y esa es la cuestión, ¿no? Y por otro lado, tienen un sentimiento muy fuerte, son los que están justamente en el medio de la tríada emocional, son una auténtica bomba de relojería, por eso la castran, la meten dentro de una bomba de hojalata. Y se van a sentir amados cuando reconoce su esfuerzo por la labor bien hecha, por haber triunfado en lo que se proponen con autenticidad. Es decir, cuando son ellos mismos. Y de vez en cuando veremos reflejos, sobre todo si los tenemos cerca, porque están deseándolo. En el caso del 4, la herida primaria es el abandono. Vamos a decir que el rechazo es lo que produce el abandono, luego mentalmente podemos decir que es que somos rechazados, ¿no? Pero hay veces que los eneatipos hacen oposiciones al Estado Mayor para que les ocurra la herida. Hay una información que no sé, la ironía de las ironías, ¿no? Y es que muchas veces uno abona lo que más teme. Generalmente eso es lo que es el patrón. Cuando llegáis a oír hablar del patrón, del rasgo principal, es atraer lo que la herida provoca. Por eso hay que salir de ese patrón cuanto antes. Es irónico desarrollar un personaje, un ego, un constructo que justamente pueda anestesiar una herida que es la que provoca. Los tipo 4 tuvieron la experiencia de sentir una pérdida dolorosa de sus conexiones. Se sintieron abandonados y con una sensación de que les faltaba algo importante o que no eran suficientes. Desarrollaron una búsqueda incesante de un amor ideal para sentirse amado y completo. Es un corazón herido, desgarrado. Sintieron mucha tristeza, dolor y desilusión. Hay una introversión emocional ahí muy fuerte. Y se va a sentir amado cuando se encuentra comprendido y se respetan sus emociones intensas. ¿De acuerdo? Aunque sea una sola vez en la vida, y aunque solo sea una persona. Y ojalá sea una persona que oriente bien a ese 4, pero necesita expresarlo. Ahí la sublimación y tal, que es un mecanismo de defensa que para quizás otros eneatipos no sea tan, vamos a decir, recomendable, ¿no? Que el 4 sublime a veces es bastante terapéutico, siempre y cuando sepa que está sublimando. Sublimar es expresar o a través de canciones o a través de textos o a través de una teoría, es decir, que se expresen. Para ellos es importante. Es la manera en que se encuentran. En el caso del tipo 5 tenemos la invasión y el atropello como herida principal, ¿no? Los niños 5 suelen decir que no sentían la seguridad de la privacidad en sus familias. Por favor, Poliana, cierra el micrófono. Gracias. Esto lo percibieron como una amenaza y se distanciaron buscando explicaciones. ¿Qué es esto de este mundo? ¿Qué es esto de cómo se comporta la gente? ¿Qué es esto de cómo funcionan las cosas? Seguramente habrá algo mucho más interesante que esté en la información que esté en el hacer las cosas o en sobre todo en participar. Es un corazón encogido, se encogieron ante la indefensión, creando una enorme sensibilidad, porque la indefensión sobre todo viene del hecho de no sentir que uno tiene recursos para afrontar pues imprevistos, ¿no? Y eso es lo que más les aterra en un momento dado. Se va a sentir amado cuando se respeta su espacio y le permites expresarse con respeto a su energía vital y su ritmo.
Tienen otros ritmos, tienen otras maneras de expresarse a veces, pueden resultar extraños, extravagantes, o pueden resultar un poco, pues eso, ¿no? Que no van al ritmo, ¿no? Pero cada uno tiene su ritmo y adaptarse al ritmo de alguien que amas, pues es también muy interesante, independientemente de que sea tu ritmo o no. Los 5 están deseando expresarse también y participar, pero no se atreven. Es también que nosotros les podamos facilitar las cosas. En el caso del tipo 6, la herida primaria es la desorientación. Se sintieron sin apoyo, desprotegidos y les faltó orientación. Crecieron con un miedo más básico a ser incapaces de valerse por ellos mismos y por tanto a no confiar ni en ellos mismos ni en el mundo exterior. Es como todo un mar de dudas, ¿no? Que sería la fijación. Es un corazón asediado, ¿no? Es como que le va faltando alimento, le va faltando alimento, le va faltando alimento. Como si el corazón no tuviera la nutrición que necesita, a la vez que orientación. Es decir, es como que va la cosa, pues eso, ¿no? Quedándose en poco. Hay una gran conexión con el vacío en un momento dado también en cuanto a recursos o volver otra vez a recomenzar, ¿no? Que estamos todos recomenzando continuamente. Lo que pasa es que el 6 es más consciente en un momento dado del recomienzo otra vez y recomienzo otra vez. Pues pensar que no, que al contrario, que tiene que ser una ilusión recomenzar. Y presentar otra vamos a decir, otra faceta, otra autenticidad de ellos mismos, que es el valor y el coraje, que lo necesitan. Y además les es propio. Ya lo hablaremos el próximo día. En el caso del tipo 7, el origen, la herida primaria, está en el rechazo y la frustración de no ser atendido como necesitaba. Es como un niño expulsado de su paraíso infantil, ¿no? Experimentaron una sensación de desconexión de la madre, en el sentido de haber sido privados del cuidado materno nutritivo a muy temprana edad. Y hacen la reacción de decidir, por tanto, cuidar de sí mismos y ser felices por su cuenta. Como una especie de revancha en la vida, que de paso les hace huir de su dolor. Es un corazón hambriento, una insatisfacción creada, continua, que les persigue. Es como corriendo con una bestia detrás. Se va a sentir amado cuando nos disfrutamos de su felicidad y la compartimos. Cuando hacemos que se relaje, cuando nos relajamos todos con él y tal, pasando un buen momento. Ahí es donde se va a sentir amado. El tipo 8, la herida primaria, es decir, el origen de la humillación, tal y como decíamos antes. Estos niños inicialmente trataron de complacer a los demás, intentaron ser buenos y juguetones. Vive Dios que además yo me he criado con 2 8. Pero resultaron heridos, sintieron que se aprovechaban de su inocencia por no tener defensas. Lo de mostrar su lado muy vulnerable es una manera de hablar. ¿De acuerdo? Pero es una indefensión también, es una vulnerabilidad y eso es lo que se vive como humillación. La experiencia de sentirse humillados o traicionados, porque traicionados por las personas a las que amaban y con las que tenían toda la confianza del mundo. De ahí el que consideren en un momento dado que esto es como una gran estafa, ¿no? Hizo que endurecieran su corazón. Aquí quien no sea fuerte y tal se muere. Y además han tenido muchas veces coqueteos con la muerte, son muy brutos con ellos mismos los 8, cuando se dan cuenta de que han sido humillados y que por lo tanto pueda ser porque son malos. Luego algunos de ellos se convierten en malos. Es un corazón muriendo, fijaros, sintieron morir por no poder entregar su inocencia y ternura. Un hermano mío me decía, es que yo se suponía que era tan malo que a lo mejor no merecía vivir. Incluso pensaron en morir por sentirse humillados y sentirse malos. Se va a sentir amado cuando le permitimos ser sensible y expresar su verdad. Eso lo van a hacer con muy pocas personas si lo hacen, ¿de acuerdo? Porque son gente muy dura y además tampoco tienen mucha conciencia de sí. Es decir, es más vida o muerte y tal, sabe qué sentido de la vida, qué reflexión, qué emoción. Todo aquello les da miedo y además consideran que no es productivo en un sentido de existencia, ¿no? Con lo cual, pues, ciertamente si nos ganamos a un 8, nos hemos ganado mucho, porque efectivamente luego pueden ser personas maravillosas, pero como todas, y como lo veremos el próximo día. En el caso de la herida primaria del tipo 9, la desatención
Es decir, el hecho de haber sido ignorados, ninguneados, a pesar de que muchos dicen que incluso tuvieron una infancia feliz, porque además están ellos en los armónicos positivos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu infancia? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es como una especie de estribillo, ¿no? Aprendió que la mejor manera de mantenerse en armonía era desaparecer, en el sentido de no causar problemas. Pero luego en la vida y tal se va a repetir este patrón de desaparecer, aunque su cuerpo esté. Por eso decíamos que era importante, para ir sanando la herida, hacer presencia y procurar hacerse aceptado, que luego ya veremos cómo se le acepta. Si no molesto me va a ir mejor, y si además no tengo en cuenta mis necesidades me querrán y de paso no causaré molestias. Pero fijaros, es un corazón despedazado. Yo creo que además si nos han afectado mucho cómo estaban los corazones de los demás, porque esto nos va a ayudar mucho a crear empatía, fijaros el del 9, ¿no? Es un corazón dividido y fragmentado por la desconexión que hace de sí mismo, absoluto y totalmente. Es como, no soy digno de ser un ser vivo en un momento dado. Es decir, ya es como la salvajada de la muerte, ¿no? Y tal, en el sentido que os decía que es herida de muerte, ¿no? Se va a sentir amado cuando le hacemos ver que lo suyo también cuenta y suma. Cuando les ayudamos a tomar decisiones, a tomar decisiones suyas, a tener sus propias opiniones. Es decir, ahí es donde de repente podremos hacer feliz porque lo están deseando. ¿De acuerdo? Y esta sería pues una estrellita que son las heridas, ¿no? ¿Qué hora es? Uy, pues sí, justo nos ha dado para otra media horita, Alberto. Bueno, pues ahí os lo dejo. Ahí os lo dejo las 9 heridas y espero que no he visto reacciones, ni chat, ni nada. Veo que no ha habido mucho, ¿no? Bueno, porque he ido de seguido, ¿no? Entonces, lo primero, si os hace sentido, si hemos aportado algo, a lo mejor, pues yo que sé que os ha llamado la atención. ¿Qué tal, Alberto? Nada, hermosa, yo lo veo que realmente sí, pues no sé, como que aclaras cada vez más el panorama con esto y nos das mucho más el de dónde viene, precisamente para saber desde dónde podemos atrapar esta conciencia, hacer mayor presencia y poder evolucionar de manera diferente. Herida de muerte, herida de vida y herida de amor. De amor. A mí me pareció una aportación preciosa. La hizo en un primer momento y la hemos desarrollado también nosotros, Chris Bolívar. Siempre hay que decir las personas que pudieron influenciar o comenzar este tipo de investigaciones, que es una profesora de Enneagrama española, Chris Bolívar se llama, y nos regaló este documento a través del cual, sobre todo el primer triángulo, los siguientes son elaboraciones nuestras. Y luego también colabora otra profesora que se llama Lourdes Lamas, que hizo un documento extraordinario sobre heridas, que junto con toda la sabiduría de todos estos años que hemos ido impregnando, ese PowerPoint está en construcción. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues espero que os pasaremos la grabación por si lo queréis fotografiar, pero no lo vamos a pasar, ¿de acuerdo? Porque estoy elaborándolo. Y por lo demás sí que no me gustaría mucho. A ver qué dice Alexis, excelente, muy claro. Me hace mucho sentido en todos los eneatipos. Muy bien, bueno, pues está muy bien, pero es importante que tanto humillación como abandono, como incerteza y todas las palabras que usemos, tratemos de usar siempre la misma todos, es decir, que es la que se quiere decir y no la que nos imaginemos, porque hemos visto como muy confusos algunas veces los términos y queremos además encajar en estos términos desde nuestro punto de vista a personas que no se ven. Entonces es importante que aunque sepamos nosotros la herida, que no arrojemos la herida, sino que vayamos poquito a poco sabiendo que esa es la herida y tal, entre otras cosas para no provocarla, que es lo que en un momento dado el ego está buscando. Es que lo está buscando el ego. Estuve el otro día, Alberto, en una conferencia de Jeremy Warner, que es uno de los fundadores de la IEA, de la Asociación Internacional de Enneagrama. De estos, bueno, hacen unos live en inglés y pues como son de 1 hora, pues me apunto, ¿no? Y me pareció brutal. Cómo es la ironía de los ironías. Y la ironía de las ironías es que construimos un personaje para anestesiarnos del dolor de lo que nos ocurrió y ese personaje se dedica a provocarlo toda la vida.
Es decir, si el 4 tiene miedo al abandono y tal, se pasa la vida provocando abandonos. El 2 de repente desconecta completa y absolutamente de una manera fría, gélida, se acabó y punto y resolución, o sea, es decir, no, para luego de repente y tal, ¿sabes? Volver a conectar o volver a intentar a conectar, es decir, o hacer otras conexiones, ¿no? Pero si no quiere que le desconecten y tal, ¿sabes? Lo que hace es desconectar, con lo cual le desconectan. Es tremendo. El 3 y tal, avivando continuamente situaciones funambulistas de inseguridad y de desvaloración, y de tierra trágame, y de sensación de ridículo y tal, que por supuesto pueden disimular muy bien, ¿no? Cuanto más entrenado lo tienen, ¿no? Pero que es justamente lo que les lleva al fracaso. Y en fin, bueno, pues nada, esto puede ser como, bueno, pues eso, ¿no? La ley, esa ley que se repite, que se repite, que se repite, que se repite. Eso decían que era el infierno. Que ahí estamos en el infierno, pues se repite todo el tiempo en nuestra vida, pasa a ser aburridísima. Ocurre siempre lo mismo. Cuando empezamos a salir del robot, empezamos a experimentar un poquito, aunque sea asomarnos un poquito, veremos que, jolín, hay una cantidad de recursos, una cantidad de asombro, una cantidad de magia, una cantidad de... Es una delicia. ¿Qué tal? El panorama, cómo se puede llegar a poner si salimos del robot. Pero hay que arriesgarse, queridos seises. Sí, hay que arriesgarse. Y no solamente queridos seises, sino queridos todos, hay que arriesgarse. Y no sé, a ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, agradecimientos. Ajá, muy bien, pues esto, muy bien, pues no, sí, estamos, es que no consigo echarlo para arriba. Ahora, a ver, alguien que escribe en mayúsculas. Victoriano, ni la inconsciencia nos vemos, ni la inconsciencia nos vemos identificándonos y quedando prisioneros de esa identificación, y conforme vamos desidentificándonos y de nuestra personalidad y logramos poco a poco la liberación, creo que esto es lo esencial de conocer y trabajarnos con el eneagrama. Estupendas las dos partes, la misma moneda, la sombra alimentadora de la herida. Muchas gracias, Victoriano. Es un gran honor para nosotros ser apreciados y escuchados por un profesor de tantísimos años. Lo llevarás 35, 40, 50 años enseñando eneagrama, ¿no? Y es que hemos seguido muchos tu ejemplo, que es seguir formándonos, porque es que hay que seguirse formando, hay que seguir escuchando, en tanto en cuanto dure nuestra vida, porque es que es tan interesante. Y efectivamente vamos comprobándolo. Vamos comprobándolo. Tenemos como una especie de adicción a nuestra personalidad. Somos adictos en muchísimos comportamientos, emociones y pensamientos. Por tanto, hay que hacer un proceso de deshabituación. No queda más remedio, y eso es poquito a poco. No se puede hacer sin anestesia y a bocajarro, porque entre otras cosas no funciona. Y no os preocupéis, y entonces ahora ¿qué hago? No os preocupéis, la vida os va a proporcionar los escenarios perfectos para poder hacer prácticas. La cuestión es darse cuenta de ello. Edna tiene una pregunta sobre que decía, Beto menciona que el 1 juzga, pero el 6 también. Y en efecto tendríamos que ver un poco la perspectiva. El uno juzga, y creo que tiene mucho más con el juzgar el 1, y el 6 yo lo pondría más como que el 6 evalúa. Es decir, el 6 está siempre testeando y evaluando si sus tótems son suficientemente congruentes, leales, porque es un tema de anticipación. Tal vez la diferencia es el juzgar del 1 y el evaluar constante del 6. No sé si eso te aclara un poco. Estas heridas, dice Alexis, estas heridas tienen en gran parte que ver con la interpretación que tiene cada uno de los eneatipos sobre las situaciones. Todavía no se ha formado el eneatipo. Hay un temperamento, una sensibilidad específica. Que hace que unos niños se hieran con unas cosas y otros niños con otras distintas, y no con las del otro. Es decir, los hermanitos nos herimos con la misma madre de diferentes maneras, completamente diferentes. Tenemos una perspectiva incluso diferente hasta de la manera de ser de nuestra madre o de nuestro padre o de nuestras figuras de autoridad o las figuras con las que hemos sufrido dichas heridas. Me gustó mucho una cosa que decía
Freud, que estaba leyendo hoy en un libro de PNL, que decía, no es de aplicar los valores morales en los niños. Cuando los niños sienten, sienten y tal, ¿sabes? Y es así. Y entonces no es juzgable que la herida primaria haya provocado un tipo de comportamiento o no. La cuestión es mantenerlo a partir de un momento dado en que uno pueda ser consciente de ello. ¿De acuerdo? Pero porque nos juzgamos muchísimo también. Nos creemos poco merecedores de amor, pero eso son cosas cognitivas, no son experiencias. Son interpretaciones subjetivas y cognitivas que hemos hecho de experiencias sensoriales que no teníamos la manera de poder procesar. Y ahí es donde está el error cognitivo. Que no es nuestro, además, encima. Nos lo han contado. Con lo cual, pues nada, como empezar a gestionar nuestras propias opiniones. Eso sería muy interesante también. A ver, ¿quién dice? Marianela, muchas gracias por todo este aporte, como siempre. Bueno, qué bien, Marianela, qué gusto verte, corazón. Y bueno, pues como tú quieras, Beto, ya hemos... yo quisiera anunciar que vamos a hacer un máster de inteligencia relacional y eneagrama. Empezaremos el día 2 de septiembre. Estamos en estos momentos haciendo nuevas grabaciones, corrigiendo nuevos documentos, haciendo nuevas propuestas. Estamos remodelando los módulos. Va a haber uno más en el practitioner, mismo precio, van a ser 6 en vez de 5. Hemos trabajado y estamos trabajando porque todo esto, el primero que fue una maravilla y no queremos por supuesto menospreciar, fue hecho y tal, ¿sabes? En plena pandemia a toda velocidad y entonces, bueno, pues esto, estamos trabajando mucho y no hemos variado precio. Y empezamos en junio, el último fin de semana, 25, 26 y 27 de junio con el módulo 0. Ese sería en directo y por Zoom, 3 días, 4 horas, esos mismos días, viernes, sábado y domingo. Y bueno, pues lo recomendamos porque hay muchos conceptos que en el eneagrama no se explican. Se pasa, por ejemplo, a decir, y la pasión es, y la fijación es, y el mecanismo de defensa es, y el patrón es, y el rasgo es, y el temperamento es, y la flecha. Y entonces lo que hacemos es una gran recopilación. Llevamos muchísimos años definiendo cada uno de estos conceptos para luego, cuando ya empiece a partir del día 2, lo que se dice el módulo 1, el 2 de septiembre, podáis tener esos conceptos por lo menos ya fijados, no tener que pensar y ya ir como más rápido en ir entendiendo los vídeos, porque a partir del día 2 será todo en plataforma. Nos veremos una vez por cada módulo, que cada módulo son 15 días y luego se tendrá derecho a una tutoría, pero ahí así que no vamos a tener la conexión. En el módulo 0 sí, la tendremos, nos encantará conocerlos, es obligatorio además para hacer uso profesional de la herramienta, quiere decirse que eso es una condición y tal para poder luego, porque nosotros somos una escuela acreditada por la Asociación Internacional y muchísimas gracias por vuestra escucha, ojalá podáis difundir también esta información y ayudarnos y ojalá, bueno, pues alguno de vosotros de repente pues nos quiera conocer y quiera, bueno, pues aventurarse. Así que gracias por estar aquí hasta el último momento y como siempre muchas gracias Alberto por ser mi compañero, amigo y por organizar conmigo todos estos eventos y tal, que ya sabes que nos encanta estar juntos y vamos entonces a poner primera para esta siguiente promoción. Así es, hermosa, gracias a ti, de verdad, por abrir tanto espacio para mí y para todos los que estamos acá. Miren, de verdad hace mucho sentido. Me encantaría verlos la última semana de junio en ese módulo 0. Permítanse sorprenderse, ¿sí? Definitivamente aclara el camino, allana el terreno, reordena muchas cosas que tal vez podemos tener ya del eneagrama, pero lo pone en una posición precisa y en una comprensión adecuada para realmente preparar a unos nuevos aprendizajes y una nueva manera de vivir el eneagrama, sobre todo. No es solo contenido, es mucha experiencia, es mucha vivencia. Y es que se ha hecho una revisión del test de Personarte en donde vamos a pasar ese test, pero le vamos a dar una interpretación relacional preciosa que hemos tenido el honor de tener gracias a Jorge Mendoza en este máster y que ese solo se da en este máster. Y es algo que verdaderamente vais a apreciar mucho tenerlo porque es de muchísima utilidad y muy práctico.
Muy bien, pues entonces dicho esto, no nos queda más que daros un abrazo, desearos un feliz día, una feliz semana. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué día es, Alberto? Tenemos acá, creo que incluso es el 15, no sé si El nuestras 15, el fechas 15 de están el junio nos 15. volvemos a ver, Ok, y esta vez será pues alumbrando la luz, y descubriendo la luz, porque alumbrando lo que hemos alumbrado hasta ahora ha sido la sombra, esta alumbrando vez la es zona. descubriendo la luz. Y entonces, pues bueno, pues os esperamos entonces el próximo día y un beso a todos, un Besos y abrazo, abrazos a todos. hasta muy Gracias. pronto. Os Nos pasaremos la vemos pronto. grabación. Adiós. Así es. Besos. Gracias.